Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes bienvenidas, bienvenidos a este webinar de ANFEM que estamos lanzando en esta nueva temporada, donde vamos a tener la oportunidad de tener en este webinar a diferentes invitados e invitadas para compartirnos diferentes temáticas relacionadas con la educación médica. Mi nombre es Ismael Piedra y el día de hoy me toca ser el ponente en este webinar preparado para hoy miércoles 6 de agosto del 2025. Y el tema que vamos a compartir es el profesor que inspira a los alumnos de medicina y carreras de la salud. Yo tengo en ANFEM la responsabilidad de ser el secretario académico para aquellos que no me ubican. Yo soy el responsable de la Secretaría Académica en esta administración de ANFEM y voy a tener el gusto de compartir, como les mencioné, este tema preparado para cada una y cada uno de ustedes. Así que les doy la bienvenida a este webinar ANFEM y estamos planeando establecer estos webinars todos los primeros miércoles de cada mes. Así que estén muy al pendiente de las próximas difusiones de la información que vamos a estar lanzando a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en LinkedIn para que nos puedan seguir y también a través de nuestra página de ANFEM. Bueno, pues estamos listos para arrancar la reflexión que tengo para compartir con ustedes el día de hoy a través de este webinar. Y vamos a empezar discutiendo que en el siglo XXI la educación, los entornos educativos se han transformado y nuestro rol docente también se ha transformado. Y el día de hoy tenemos nosotros que sintonizarnos como docentes para satisfacer las necesidades educativas de nuestros estudiantes, para responder adecuadamente a los entornos educativos que tenemos en las carreras de ciencia de la salud y donde se espera que de la interacción que tenemos nosotros los docentes y las docentes con las y los estudiantes, vamos a desarrollar en ellos y en ellas competencias profesionales, las cuales tienen que ser evidentes y por eso nos esforzamos mucho en lograr estos aprendizajes o estos resultados. En este caso, nosotros, los docentes de las escuelas de medicina, necesitamos tener desarrolladas habilidades o competencias docentes específicas para favorecer el desarrollo de estas competencias en nuestros alumnos y alumnas y además tenemos que aprender a evaluarlas adecuadamente. Entonces, con este contexto, vamos a analizar qué cosas desde la perspectiva de las y los alumnos inspiran a los alumnos sobre lo que ven en nosotros las y los docentes que estamos frente a ellos, ya sea en el aula o en el entorno de aprendizaje clínico. Y para esto quiero mencionar que en este camino de la formación profesional, los docentes y las docentes con quienes están en formación establecemos un vínculo y nosotros estamos frente a ellos muchas horas del día en un aula o en un entorno clínico de aprendizaje y nuestros alumnos nos observan, nos analizan y obtienen información de nosotros de una forma que tal vez si no somos conscientes no nos estamos dando cuenta del impacto que tenemos en sus vidas. Y por eso vamos a desarrollar este tema de 10 cualidades que tienen los y las profesores que inspiran a los estudiantes de medicina. Este estudio que voy a compartir con ustedes está derivado de una investigación que se hizo algunos años, tomando en cuenta las opiniones de muchas y muchos estudiantes de 3 universidades en el país y de ahí sacamos esta recopilación de cualidades o características de las y los profesores. También les quiero mencionar que está disponible a través de Zoom un botón que se llama preguntas y respuestas, donde ustedes pueden compartir con un servidor sus comentarios, sus preguntas para poder estar al pendiente de eso, de la interacción con ustedes y poder responderles por medio de esta videoconferencia. Y la primera que les gusta mucho a nuestros alumnos es que dominemos
los contenidos de la materia o asignatura que impartimos. Esta es una de las primeras entradas a la inspiración de los alumnos, porque cuando tienen un docente frente a ellos que domina los contenidos de la materia en que imparte, ese es un estímulo para la atención, un estímulo inspirador para ellos, porque empiezan a ver estas conocimientos que tienen las y los docentes frente a los alumnos, al grupo de alumnos, y esto los hace plantearse modelos o plantearse imágenes en su mente de cómo ellos pudieran llegar a ser profesionales de la salud, dominando muchos contenidos de la materia que imparten. Entonces, quien tenemos la responsabilidad de enseñar, debemos ser conscientes que somos un modelo a seguir, lo que favorece que los estudiantes al vernos van construyendo, como les dije, ese modelo mental y la identidad médica, la identidad profesional. Como se dice, que los profesores y profesoras que fomentamos el crecimiento profesional al compartir con nuestros alumnos nuestros conocimientos, nuestras experiencias, nuestras perspectivas expertas, lo cual va a fomentar que ellos se inspiren y van a recibir de nosotros ese motor de cambio a lo largo de su etapa como estudiantes. Pero también quisiera compartirles cómo lo ven, cómo los estudiantes lo reciben y cómo les gusta ver en nuestros profesores que tienen dominio de las materias que imparten. Cuando se entrevista a los alumnos en grupos pequeños, ellos refieren que los estudiantes que explican con claridad, que resuelven las dudas planteadas en los salones de clases, que sabe detalles de los contenidos que está impartiendo y los profundiza y los explica claramente. También se fijan en que digamos cosas de memoria, que no se estén leyendo algunas diapositivas o materiales que compartimos con ellos, que demos ejemplos, sobre todo ejemplos relacionados con pacientes que atendemos o con situaciones que hemos vivido en nuestro camino profesional. Además, que a los alumnos les gusta mucho ver de los docentes y las docentes que resalten el conocimiento útil, porque como ustedes saben, tenemos una carga de información muy importante y cuando los alumnos reciben de nosotros esa guía para enfocarse en el conocimiento útil o en el texto útil de los materiales que tenemos, ellos se sienten bastante inspirados por la influencia que tenemos con ellos. Además, como lo mencioné hace un momentito, cuando nosotros relacionamos algún concepto visto en la clase con situaciones relacionadas con pacientes, ellos le encuentran más relación y más significado a lo que están aprendiendo porque ven una utilidad tangible. Y además, también cuando nosotros logramos verbalizar frente a nuestros alumnos las fuentes consultadas o los libros o artículos leídos, también son poderosos comunicadores de inspiración a la hora de reflejar que estamos dominando los contenidos de nuestras asignaturas que impartimos. El número dos que inspira a los alumnos del quehacer del trabajo docente es que demostremos frente a ellos pasión por lograr que nuestros alumnos aprendan. ¿Y qué significa la pasión? La pasión docente, ¿cómo la ven, cómo la viven nuestros estudiantes? Se demuestra, los alumnos mencionan que demostramos pasión cuando tenemos frente a ellos una sonrisa, cuando estamos de buen humor, cuando mostramos interés y tenemos energía e interés en dar nuestra clase. También cuando brindamos retroalimentación a su aprendizaje, cuando atendemos a sus necesidades de aprendizaje y a veces sus necesidades personales. Y esta parte me llamó mucho la atención cuando estábamos entrevistando a los estudiantes, es cuando preparamos nuestra clase con creatividad e ingenio. Como mencionaba uno de los estudiantes, es de que a mí me gusta que el profesor o profesora le eche ganas al preparar su clase. Entonces, mostramos pasión docente cuando reunimos algunas de estas características frente a nuestras alumnas y nuestros alumnos, ya sea en el entorno de aprendizaje clínico o en un aula de clase. Y ahora vamos a la tercera cualidad o característica que puede llegar a inspirar a los alumnos que están en formación. Es cuando nosotros nos preocupamos por su bienestar.
Y esta es una parte importante de nuestro rol como mentores o coaches en el aprendizaje. Y vamos a profundizar un poquito más, que cuando nosotros estamos ejerciendo este rol como mentor o como coach, desempeñamos un papel muy importante en la contención emocional de los estudiantes. Podemos ayudarlos a enfrentar la ansiedad relacionada con los exámenes, con la carga cognitiva de lo que están ellos queriendo aprender o integrar en sus conocimientos. Y muchas veces también podemos llegar a impactar en sus decisiones de progreso en la carrera. Y cuando nosotros hacemos este rol de buscar el bienestar de nuestros alumnos con acciones de mentoría o acompañamiento, podemos impactar fuertemente en su bienestar psicológico durante su etapa formativa. Por lo tanto, los profesores y profesores que ofrecen apoyo psicosocial, vamos a contribuir, como mencionamos, en su bienestar, en su satisfacción, que son elementos claves que van a tener un contrapeso para evitar este agotamiento emocional o esta saturación, o como se dice un término en inglés, en el burnout que se vive en la etapa formativa. Esto también se demuestra, o los alumnos lo ven por parte de nosotros, cuando nos aprendemos el nombre de los estudiantes, o por lo menos el apellido, y así es difícil sabernos los dos, cuando a través de la conversación podemos conocer algunos aspectos de su vida, de sus dificultades, de sus retos. A los estudiantes les encanta que preguntemos cómo estás hoy, sobre todo cuando están en el entorno clínico, preguntar si descansaste, si comiste, si desayunaste, cualquier aspecto relacionado a su bienestar, de cómo se encuentra en ese momento, son ampliamente valorados por los estudiantes y médicos en formación. También cuando supervisamos su avance, donde vamos viendo cómo van enfrentando los retos y resolviéndolos, y también cuando en ocasiones nos ponemos a su disposición ofreciéndoles apoyo adicional a lo que se ofrece en el aula de clases. Entonces, nosotros demostramos que nos preocupamos por su bienestar cuando hacemos todo esto desde la perspectiva de los estudiantes, y como lo acabamos de ver, este es otro poderoso motivador o inspirador para ellos durante su etapa formativa. Vámonos al número 4, que serían las habilidades docentes destacadas. Los alumnos rápidamente identifican qué profesor o profesora tiene habilidades docentes destacadas, y vamos a ver cómo lo demostramos desde su perspectiva. Aquí es donde los alumnos se fijan en la claridad de nuestras explicaciones, de que aportemos ejemplos, ya lo hemos mencionado en otros puntos anteriormente, que aportemos ejemplos en la clase, que seamos capaces de atraer la atención de los alumnos en la clase con nuestras técnicas, con nuestras estrategias o con nuestras actividades. Y para eso necesitamos usar la creatividad para atraer la atención y la motivación para el aprendizaje en nuestro entorno, ya sea aula o en entorno hospitalario o clínico, donde los estudiantes también valoran mucho cuando no damos la clase de la misma forma igual en todo el semestre. Aquí quiere decir que, nuevamente, usando la creatividad, tenemos que incorporar diferentes estrategias didácticas para mantener esta motivación para el aprendizaje. También a los estudiantes les gusta que los retemos intelectualmente a través de estímulos relacionados con las técnicas o estrategias didácticas cuando relacionamos los conceptos que vemos en nuestra asignatura o materia con otras materias que están al lado de nuestra materia, con una materia que está antes de la de nosotros, o con materias que van a venir más adelante. Esto es una poderosa herramienta para motivar a los estudiantes e inspirarlos durante nuestra labor docente. Y como lo hemos mencionado en la etapa del bienestar, cuando ofrecemos apoyo adicional al curso, como ofrecer algunas asesorías para aquellas personas que no han comprendido o tienen dificultades con algún tema
o contenido de nuestros cursos. Y en esta diapositiva quiero compartirles un ramillete de estrategias didácticas que pueden resultar inspiradoras y motivadoras para nuestros estudiantes, donde si usamos estrategias como el aula invertida, como el aprendizaje basado en problemas, donde algunos temas podemos impartirlos a modalidad de taller, donde va a haber más interacción, va a haber más actividad motriz y interacción entre ellos y ellas. También el aprendizaje colaborativo, donde a través de un estímulo o un reto se pueden lograr dividir los temas y resolverlos en equipo, intercalándolo con la clase tradicional, que también tiene su lugar, o en otros momentos meterles un caso clínico como estímulo a los estudiantes para aprender o detonar el aprendizaje, y dependiendo la naturaleza de los cursos en los cuales estamos participando, podemos relacionarlos con proyectos muy parecidos a escenarios reales para que podamos detonar en ellos estos aprendizajes. Así que este ramillete de estrategias, viendo que los estudiantes se fijan en nuestras habilidades docentes destacadas, creo que si vamos variando las estrategias durante todo un semestre o un ciclo escolar, creo que la experiencia de los alumnos va a ser muy distinta, los aprendizajes van a ser más significativos y vamos a seguir inspirando con nuestro ejemplo o nuestras habilidades a nuestros alumnos y alumnas por medio de nuestra labor docente. Otro concepto que merece también ser analizado es que los alumnos siguen valorando mucho que a la hora de interactuar con ellos, al impartir contenidos de nuestras asignaturas o materias, estemos siempre aterrizando los conocimientos en situaciones donde ellos puedan ver que se aplican, darles significado, darles un contexto donde se va a aplicar tal o cual contenido de nuestras materias para que ellos le encuentren una razón sólida y puedan motivarse y inspirarse a seguir investigando y a seguir profundizando en esos contenidos. ¿Y cómo vamos a demostrar que relacionamos los conceptos con casos de pacientes? Es que los alumnos se fijan que, además de ser expertos en las materias que imparten, que compartamos en clase las experiencias que tenemos como profesionales de la salud, y de preferencia que tengamos una especialidad o posgrado relacionado con la materia que estamos impartiendo, porque esto los motiva y los inspira mucho, porque inclusive como el rol que tenemos de ser modelos profesionales, pues ellos pueden empezar a anhelar o aspirar a algún grado de especialización que sus profesores y profesoras puedan llegar a tener, y esto es un gran motivador hacia el aprendizaje. Y bien, vamos llegando a más de la mitad de los puntos que vamos a relacionar el día de hoy con el docente que inspira a sus alumnos en la carrera de medicina. Y tal vez ustedes pensarán que los estudiantes no se fijan en nuestro currículum, pues hoy en día con el advenimiento de las redes sociales y de LinkedIn, ellos pueden buscarnos quiénes somos, qué estudios tenemos y qué logros hemos obtenido a lo largo de nuestra carrera profesional. Así que tener en cuenta lo que tenemos, sobre todo en nuestro perfil de LinkedIn, también debemos de meterle cuidado a esas actualizaciones que estamos haciendo en esos perfiles profesionales, porque también son fuente de inspiración y de respaldo a lo que hacemos como profesionales. Entonces, en una trayectoria profesional destacada desde la perspectiva de las y los alumnos es cuando tenemos un estudio universitario o de especialización o de posgrado en universidades de prestigio. También que tenemos una especialidad o una subespecialidad, maestría o doctorado relacionado con la materia que impartimos, como lo mencionamos en los puntos anteriores, que tenemos muchos años de experiencia como profesionales de la salud, trabajando en algunos entornos de atención al cuidado de la salud, o que también que seamos reconocidos por nuestros colegas, nuestros pares, inclusive por nuestros pacientes. Y bueno, que tengamos algún currículum bien conformado, destacando nuestros estudios, nuestros logros y nuestra experiencia profesional. Así que nuestros alumnos también se fijan
bastante en nuestra trayectoria profesional como un elemento que los inspira o los motiva en esta etapa o en su etapa formativa como médicos. Vamos al número 7. Es que los alumnos y alumnas valoran a aquellos profesoras y profesores que tienen habilidades de consejería. Esto es algo que requiere un poco de tiempo, inclusive requiere preparación profesional por parte de nosotros para desarrollar esas habilidades o competencias para ser mentores o consejeros en algunos momentos de la carrera de medicina. Y ellos lo resaltan o lo admiran en los profesores y profesoras cuando reciben de ellos y ellas orientación, cuando ellos sienten que pueden acudir hacia nosotros en momentos que tengan problemas o dificultades, en que podemos dar seguimiento o tener conversaciones en formas periódicas durante su etapa formativa para, pues, dar seguimiento a sus decisiones, a sus avances o a sus retos o dificultades. También los estudiantes y las estudiantes valoran mucho que les demos apoyo emocional en casos de crisis o de dificultades que se viven en el quehacer diario de su etapa formativa, cuando les dedicamos tiempo y en muchas ocasiones a través de estos consejos, de este acompañamiento y contención, podemos ir desarrollando en ellos esa identidad profesional o como viene aquí declarado en la voz de los alumnos, cuando me hizo desarrollar amor por mi carrera profesional. Entonces tenemos que tener presente también este aspecto de inspiración hacia nuestros alumnos a través de la consejería o el acompañamiento. Y esta número 8 está muy relacionada a las tendencias actuales del uso de la tecnología. Los estudiantes o médicos y médicas en formación valoran también mucho cuando nosotros empezamos a utilizar herramientas tecnológicas para favorecer el aprendizaje de ellas y ellos. Y aquí esto lo demostramos cuando en las actividades de aprendizaje empezamos a utilizar aplicaciones, cuando estamos en una aula virtual, cuando hacemos exámenes en línea, cuando incorporamos cosas tan sencillas como imágenes clínicas o videos durante nuestra clase, cuando integramos actividades de simulación en las actividades de aprendizaje y a veces se tienen que hacer actividades de simulación muy estructuradas en las oficinas o centros de simulación, pero hay otras actividades que se pueden hacer en el aula con una estructura más sencilla, pero que impacta positivamente en el aprendizaje y en el uso de la tecnología. Y ahorita tenemos muchos recursos virtuales que podemos implementar desde el punto de vista tecnológico como una herramienta. Y también cuando nosotros fomentamos la interacción, el trabajo en equipo, así como el trabajo individual a través del uso de alguna plataforma tecnológica. Bien, les quiero recordar que tenemos los botones de preguntas y respuestas disponibles para aquellas y aquellos asistentes a este webinar que quieran interactuar con algún comentario y preguntas sobre lo que estamos debatiendo o compartiendo, perdón, en este webinar. Y nos acercamos al casi final de este recorrido de las 10 características o cualidades que puede tener un profesor y una profesora que inspira y que motiva a los estudiantes de medicina. Y es la evaluación con justicia. Los estudiantes valoran mucho la justicia a la hora de evaluar sus conocimientos, sus habilidades o destrezas o sus competencias. ¿Y cómo se demuestra esto? ¿Cómo lo perciben ellos? Aquí vemos en algunos artículos publicados relacionados con esto que los profesores y profesoras que brindan retroalimentación inmediata, que identifican las áreas de oportunidad y promueven la reflexión, ayudan con estas estrategias a aumentar la competencia clínica y el rendimiento de los estudiantes. Y como ustedes saben, la evaluación se centra, parte del objetivo es centrarla en la mejora continua
sobre todo si damos oportunidad de practicar, de volverlo a hacer, utilizando métricas de desempeño que sean socializadas, que los estudiantes conozcan las métricas para poderse preparar y estar desempeñándose como se espera que se deben de desempeñar basándose en estas métricas y con esto desarrollar habilidades o competencias específicas. Entonces, el evaluar con justicia y con estas estrategias podemos llegar a comunicar de manera muy positiva inspiración y motivación en un estudiante de la carrera de medicina. Y se demuestra la evaluación con justicia cuando diseñamos exámenes que están apegados a los objetivos de aprendizaje de la materia. También cuando somos congruentes con las palabras y con las acciones, me refiero a las cosas que decimos en clase, lo que decimos que es importante, los recursos de aprendizaje que ponemos, que tengan congruencia con las acciones y con el instrumento de evaluación que estamos implementando. También cuando controlamos nuestras emociones, porque en algunas ocasiones en el sistema de evaluación a veces puede haber desbordamientos, comentarios desafortunados a la hora de brindar la retroalimentación y los estudiantes valoran mucho este punto azul o este cuadro azul que está abajo a la derecha, donde los estudiantes reciben de nosotros respeto cuando no los juzgamos, cuando no discriminamos y cuando somos abiertos a entender algunos procesos que están viviendo. Ellos también lo consideran valioso y es un poderoso comunicador de motivación y de inspiración para su identidad profesional en esta carrera de medicina. Y para esto, nosotros los docentes tenemos que tener una claridad muy específica en los conceptos de calificar y de evaluar, porque hay una tendencia muy marcada en muchos docentes de solamente ver la calificación, que significa, como viene en esta diapositiva, definir algunos criterios para asignar un número de calificación y este número va a permitir la aprobación o no de una materia o unidad de formación. En cambio, si nosotros pasamos al otro lado de hacer una evaluación, podemos llegar a medir dominios, competencias, habilidades, conocimientos o actitudes profesionales, pero también podemos ubicar a un alumno en comparación con sus pares, podemos reflexionar sobre los alcances de nuestro curso, identificar áreas de oportunidad tanto en los alumnos como áreas de oportunidad en nuestro curso, qué temas fueron dominados, cuáles no fueron dominados, qué vamos a hacer para remediarlos y trazar planes de acción. Entonces, si nosotros logramos despegarnos solamente de la calificación y enfocarnos en la evaluación para hacerlo de manera más global y como lo mencionamos al principio de este punto número 9, donde a través de la retroalimentación, de la reflexión y del acompañamiento, los y las estudiantes pueden tener una mejor experiencia en la evaluación y todo esto se reduce a que a ellos les encanta o les gusta ser evaluados con justicia y con claridad y esto, como mencionamos, es un poderoso estímulo de motivación y de inspiración profesional para ellas y ellos. Y ya casi para terminar, vamos a hablar de que los alumnos pueden sentirse muy inspirados cuando un profesor los acompaña en diferentes etapas de la carrera. Sabemos que no siempre es posible estar en diferentes asignaturas o materias dentro de un plan de estudios, pero a los profesores que tienen esta oportunidad y los acompañan en diferentes etapas de la carrera, pueden los alumnos tener esa experiencia de acompañamiento longitudinal en su carrera profesional. Y gracias a su experiencia, los mentores o los profesores que están acompañando a los estudiantes pueden ayudarlos en estas dudas de la exploración de especialidades médicas futuras o de posgrados futuros. Pueden también obtener cartas de recomendación, pueden tener recomendaciones para elegir ciertas rotaciones o recibir ayuda para sus procesos de aplicación a residencias, lo cual va a influir directamente en su trayectoria profesional. Por lo tanto, el acompañamiento estratégico
por medio de mentores capacitados, vamos a ayudar a los estudiantes a tomar decisiones fundamentales en sus metas académicas, ya sea de investigación o de desarrollo profesional. Bien, esto se demuestra que los profesores que están acompañando a los alumnos a lo largo de su carrera o están mentoreándolos a lo largo de su carrera, van a llegar a conocerlos, van a conectar mucho mejor, van a recibir los alumnos seguimiento a sus etapas formativas. Estas recomendaciones los pueden motivar a aprender más o mejor. Se hacen vínculos sólidos con los docentes y estudiantes. Es fácil recordarlo. Todos tenemos en nuestra carrera profesional, en nuestra experiencia formativa, algún profesor o profesora que nos marcó, lo cual recordamos con cariño por su relevancia que tuvo en nuestra vida profesional. También algunos alumnos empiezan a tener favoritismo por ciertos profesores, por su forma de enseñar, por su técnica didáctica, por su dominio de los conocimientos de la materia que imparte o por su trayectoria profesional destacada. Y a algunos alumnos les puede llegar a gustar tener la posibilidad de elegir entre varios profesores con qué docente les gustaría tomar una o tal o cual materia de su plan de estudios. Y eso, como les menciono, es un poderoso motivador e inspirador en su identidad profesional. Y también sabemos que el doctor Harden, en su libro Los 8 roles del docente en ciencia de la salud, nos motiva a los docentes a salirnos de nuestro rol solamente de dar clases o de transmitir conocimiento. Y si nosotros los docentes tomamos en cuenta estos 10 puntos o características que les acabo de compartir y los unimos a los roles que nos propone el doctor Harden, de proveer información, facilitar el aprendizaje, evaluar profesionalmente, diseñar experiencias de aprendizaje, convertirnos en modelo de comportamiento profesional, estableciendo actividades de liderazgo, de investigación y de modelamiento profesional. Podemos llegar a ser profesores muy valiosos y aportarle un gran valor a la institución donde estamos laborando desde el punto de vista docente y desde el punto de vista clínico o profesional. Y para ir concluyendo este webinar, eh, vamos a reflexionar que todos los profesores y profesoras de las carreras de la salud necesitamos profesionalizarnos, necesitamos desarrollar habilidades docentes sólidas y de evaluación de resultados del aprendizaje que sean muy específicas para podernos desempeñar eficientemente en estos entornos educativos modernos y también para responder a las necesidades que tienen las y los estudiantes en esta etapa formativa como profesionales de la salud. Y con esto les agradezco mucho su participación en este webinar y vamos a dar oportunidad de ver las participaciones, comentarios y preguntas que puedan estar compartiéndonos. Aquí saludamos a Irma Mayo, buenas noches, que nos está saludando. Carmela Barrantes, gracias por estar aquí. Eh, También tenemos aquí a Consuelo Castañeda, que nos saluda también en este webinar. Tenemos Eh, Víctor nos está mencionando que sí es malo apapachar a los estudiantes. Creo que durante la presentación estuvimos presentando algunas estrategias para conectar profesionalmente con los estudiantes, para conocer sus necesidades y apapachar a los estudiantes, pues creo que el término, no sé específicamente a qué se refiere el doctor Víctor, pero creo que si tenemos las reglas claras, somos congruentes, usamos estrategias adecuadas, los estudiantes van a tener un entorno y una experiencia de aprendizaje bastante distinta y considero que eso no entra en la categoría de apapachar o malcriar a los estudiantes. Marcos Núñez nos habla de la evaluación con justicia
los comentarios sobre él nos pregunta sobre la evaluación programática versus la evaluación de 360 grados. Y qué buena pregunta, Víctor, Marcos, perdón, Marcos Núñez, sobre este tema de la evaluación con justicia. Sí tenemos diferentes modelos de evaluación y aquí nos pones dos, la evaluación programática, donde tenemos estructurada un plan, una estrategia de evaluación utilizando diferentes instrumentos de evaluación y diferentes momentos para evaluar, además de la evaluación de 360 grados, donde tenemos diferentes actores que realizan la evaluación y de preferencia se recoge a través de un instrumento electrónico para tener un consenso de las opiniones de las personas que evalúan. Aquí lo que quiero mencionar es que tenemos que tener mucha claridad entre la evaluación que está de nuestra materia o asignatura y la evaluación que está planteada en el modelo curricular o en el plan de estudios. Porque en nuestra materia habitualmente tiene un plazo muy corto, que pueden ser 15 o 18 semanas por semestre para interactuar y aterrizar los contenidos. En cambio, un plan de estudios pues tiene 6 años de trayectoria y se pueden implementar otras estrategias. Entonces, tener la diferencia entre cómo evaluar tu materia y cómo evaluar un plan de estudios o el modelo educativo que se está planteando en el plan de estudios son dos cosas diferentes. Sin embargo, tienen principios en común, Marcos, donde tenemos que tener en nuestra materia bien claro qué es lo que vamos a evaluar. Si vamos a evaluar los conocimientos, vamos a evaluar las habilidades o vamos a evaluar las actitudes o todo junto, porque vamos a tener diferentes modelos de asignaturas o materias. Va a haber algunas materias predominantemente teóricas y tenemos que elegir los mejores elementos o instrumentos para evaluar los resultados de aprendizaje que están planteados en esa materia. Hay materias que son teórico-prácticas y ahí tenemos otro repertorio de instrumentos para evaluar y son las materias predominantemente clínicas donde vamos a estar muy enfocados en desempeños y ahí tendríamos otros instrumentos que utilizar para evaluar estos desempeños. Así que espero haberte contestado, doctor Marcos Núñez. Gracias por la pregunta. Y tenemos a Alfonso Jiménez, muy importante incentivar a los alumnos a participar en clases sin miedo a equivocarse, totalmente de acuerdo, para que se desenvuelvan y así reconocer el esfuerzo, su esfuerzo, darles frases de aliento, como una frase bien, lo hiciste bien, bien hecho, vas por un buen camino, para darles seguridad y participar de acuerdo a sus conocimientos y durante la clase. Sí, definitivamente, estrategias de conexión, frases de conexión van a ser poderosos motivadores e inspiradores para que los estudiantes puedan avanzar en su aprendizaje. Gracias, Alfonso Jiménez. ¿Es posible tener una copia del video de la presentación? Les quiero compartir que tenemos un canal de YouTube de ANFEM donde vamos a estar colocando todos los webinars que estamos lanzando. De hecho, ya están los últimos dos webinars del doctor Ramón Esperón y del doctor Jorge García, ya están en nuestro canal de YouTube. Pueden buscarlo como ANFEM, el canal de nuestra asociación. Y próximamente vamos a poner también este. Ahora vamos a leer a Claudia Briones. Gracias, doctora Claudia Briones. La evaluación es difícil para los estudiantes. Siempre es retadora para los estudiantes. La claridad de los objetivos y la congruencia con los exámenes puede ayudarnos a través de rúbricas, pero a veces, a pesar de ello, algunos estudiantes se encuentran inconformes y esto se refleja en la calificación que otorgan a los profesores. Sí, definitivamente, los estudiantes también opinan de la congruencia que tenemos nosotros o del rigor o justicia que utilizamos en nuestro sistema de evaluación. ¿Cómo podremos equilibrar esto? ¿Qué otras estrategias nos puede recomendar? Gracias por la exposición. Pues sí, definitivamente tener, por ejemplo, tablas de especificación, doctora Claudia Briones, nos van a servir para poder afinar bien cuáles son los contenidos de nuestra asignatura o materia que son más relevantes para preguntar o cuáles son los que tienen más impacto o aplicación clínica para tratar de enfocarnos en lo más relevante. Entonces, digamos que en una materia o asignatura se dicen muchas cosas o se aprenden muchas cosas, pero tenemos que seleccionar cuáles son las más relevantes y las que están más alineadas al perfil de egreso o a los objetivos de la materia para que en esos contenidos esté enfocada la evaluación y una tabla de especificaciones nos puede ayudar como una herramienta rápido que te puedo decir.
a manera de respuesta con tu pregunta. Ahora vamos con Uber Ramos. Buenas noches. Yo tengo 15 años realizando docencia en pre y posgrado. He aprendido que con mis grupos de práctica hay que intentar conocer las características de los alumnos, ya que las estrategias son diferentes, a veces vienen motivados, y a veces hay que retarlos y exigirles. Caso contrario, les hago notar que, si les hago notar que no saben, esto pues los va a desmotivar. Definitivamente, gracias, Uber. Sí, considero que es relevante conectar con los alumnos, conocerlos, hablar de cuáles son los objetivos, qué se espera de ellos. Creo que es una parte muy importante, y para eso la redacción de objetivos de aprendizaje es una herramienta básica para que el estudiante sepa exactamente qué tiene que estudiar, con qué profundidad, y si le das recursos para aprender, creo que lo logramos mucho, mucho mejor. José Luis Copado, gracias. Aquí dice, gracias Ismael. ¿Nos puedes compartir la publicación en la que hace referencia a la encuesta de los alumnos de las tres universidades? Claro que sí, la puedo compartir. Tengo el gusto de conocer a José Luis, es que se la puedo compartir próximamente. Saludos hasta Querétaro. Américo Lombardo, ¿cómo recomienda asignar valor numérico objetivo a la hora de la evaluación, con las características y componentes que usted ha descrito, para poder asignar una calificación y definir el estudiante aprueba o no el curso? Bien, esta pregunta, Américo Lombardo, es una pregunta bastante amplia y profunda, debido a que estamos en un sistema que pues ha definido que a partir de, en la mayor parte de escuelas, a partir del 7 o a partir del 70 se aprueba una materia. Sin embargo, en otros sistemas donde no se usa esta estrategia, se evalúa por competencias, y hay otros indicadores para determinar quién aprueba y quién no aprueba un curso, entre ellos medidas estadísticas, criterios que se aplican a través de entrega de evidencias, entrega de portafolio, a través de COE, o sea, de diferentes instrumentos de evaluación. Así que no hay una respuesta correcta para todos los casos, porque se tendría que ver qué tipo de plan de estudios o qué tipo de modelo curricular está en esa universidad para poder diseñar una estrategia para aterrizar los conocimientos, formar a los estudiantes, prepararlos, y también utilizar instrumentos de evaluación que tengan esos criterios para determinar quién aprueba y quién no aprueba. Y aquí sería por criterio, sería la respuesta que yo te puedo dar. Hay otro modelo que no es por número, si es por criterio, cuando juntas o reúnes tales evidencias. Wendy Reina, gracias por los saludos. También Teresita Aguilar, eh, tratar de ser amigo de los estudiantes es conveniente, es la pregunta de Teresita. Yo opino que hay que conectar, nuevamente lo digo, hay que conectar con ellos. Vamos a tener oportunidad de tener amistad con algunos, y yo quiero compartir, Teresita, una enseñanza que yo aprendí como parte de mi formación profesional de uno de mis maestros, que me dijo: aquí somos alumno y profesor, y vamos a dedicarnos a lograr que aprendas, y si se puede en un futuro podremos ser amigos. Entonces, aclarando que no se cierra la posibilidad de desarrollar un vínculo amistoso, cercano y seguro con algún estudiante, pero el objetivo sería la docencia en un entorno amigable, un entorno con claridad, un entorno con justicia, y controlando bien nuestras emociones para ayudar a los estudiantes en su etapa formativa. Ahora seguimos con Adriana María Berumen Cornejo. Más que pregunta, es un comentario. Muchas gracias por la plática, me gustó mucho. Gracias, María Adriana. Alo Galvez, buenas noches. ¿La IA es recomendable utilizarla en el aprendizaje de los alumnos? Definitivamente la respuesta es sí. La inteligencia artificial es una herramienta que todos los docentes debemos aprender a dominarla para potenciar nuestras habilidades docentes y ofrecerle a los estudiantes y las estudiantes diferentes experiencias de aprendizaje. La inteligencia artificial, creo que sí es muy importante utilizarla ética y profesionalmente. Andy Zul, saludos. ¿Qué hacer con aquellos docentes que en lugar de inspirar desalientan a las y los estudiantes, sobre todo en los ciclos básicos? ¿Existen estrategias asertivas para lograr este cambio?
Definitivamente, creo que todos los docentes tenemos que ser conscientes del rol que tenemos y el impacto que llegamos a tener en los estudiantes o los médicos en formación y profesionalizarnos, avanzar en el desarrollo de competencias docentes. Creo que es un elemento muy, muy importante para no desmotivar o para sumarle al proceso educativo y también sumarle valor a la escuela o universidad donde laboramos. Nelly Margarita Macías, saludos también, gracias, excelente charla. Sin duda, que me dice que compartimos buenas estrategias para motivar a los estudiantes. Felipe Flores, el rol del currículum oculto en este contexto. ¿Qué opinión tiene al respecto en relación al impacto del currículum oculto con estudiantes? Creo que el currículum oculto es de alguna manera inevitable, pero se trata de no tener oculto lo que es valioso. Entonces, si tenemos una estrategia o una experiencia didáctica que es poderosa y valiosa, considero que no debe permanecer en el currículum oculto, se debe externar, se debe formalizar para que la mayor parte de estudiantes disfrute o tenga el impacto positivo de esa experiencia. Entonces, el oculto considero que siempre va a ocurrir, pero que no se mantenga oculto lo valioso. Sería nuevamente mi respuesta. Andrea Isabel Torres, ¿cómo podemos motivar a los docentes que se encuentran en su zona de confort? Sí, hay muchas formas de motivarlos, pero ahí cada universidad debe tener algunas pautas. No me gustaría dar algunas recomendaciones que luego pueden resultar dilemáticas, pero sí hay forma de motivar a los docentes a aportarle valor a la institución en la cual trabajan. Así que lo que puedo recomendarte, Andrea Torres, es que seamos conscientes de qué tipo de valor le estamos otorgando o ofreciéndole a nuestra institución y a nuestros estudiantes. Creo que si empezamos con nosotros, estamos empezando bastante bien para contagiar a los demás. Ya casi acabamos. Hay más de 50 preguntas o interacciones en este webinar. Saludamos a Irma Mayo, dice muy cierto lo que comenta, la educación ahora es diferente porque ayuda a los egresados a ser buenos tomadores de decisiones. Bueno, sí, tenemos que lograr que los estudiantes o médicos y médicas en formación logren ser profesionales de la salud, que tengan esas competencias para el cuidado de la salud de forma sólida para que pues tengamos un impacto positivo en las personas que atendemos. Bien, pues les agradezco nuevamente a todas y todos los que participaron en este foro, en este webinar. Agradezco todos los comentarios positivos y vamos a terminar la sesión en este momento, nuevamente agradeciéndoles y recomendándoles que sigan a ANFEM en sus redes sociales, donde estamos compartiendo muchas cosas, convocatorias, formas de participar con nosotros. Así que por medio de este mensaje vamos a dar por concluida este webinar ANFEM y los vemos el primer miércoles de septiembre con otro ponente que va a estar aquí con nosotros inspirándonos con algún tema que nos va a hacer tomar una nueva conciencia de nuestro rol docente. Muy buenas noches a todas y todos. Gracias por estar aquí.